En este video, te damos una introducción detallada al concepto de libre albedrío, uno de los debates más importantes en la filosofía y la neurociencia. Exploramos una pregunta esencial: ¿somos realmente libres para tomar nuestras propias decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por fuerzas fuera de nuestro control? Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. El libre albedrío es un concepto fundamental en la filosofía, la psicología y la teología que se refiere a la capacidad de los individuos para tomar decisiones de manera independiente, sin estar completamente determinados por factores externos o internos. En otras palabras, se trata de la libertad de elegir entre diferentes opciones y la responsabilidad que esto conlleva. La noción de libre albedrío ha sido objeto de debate durante siglos. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron la idea de la libertad de elección y la moralidad asociada a las decisiones humanas. En términos sencillos, cuando hablamos de libre albedrío, nos referimos a la capacidad de actuar de acuerdo con nuestras propias intenciones y deseos. A lo largo de la historia, el concepto de libre albedrío ha evolucionado. En la antigüedad, muchas culturas creían que las decisiones estaban guiadas por dioses o fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, con el avance del pensamiento racional y científico, especialmente durante el Renacimiento, la idea de que los humanos podían ejercer control sobre sus decisiones comenzó a cobrar fuerza. Filósofos modernos como René Descartes y John Locke argumentaron a favor del libre albedrío, mientras que otros, como David Hume, plantearon cuestionamientos sobre su existencia, sugiriendo que nuestras decisiones pueden estar determinadas por causas anteriores. La importancia del libre albedrío radica en su relación con la responsabilidad moral. Si somos libres para elegir, entonces somos responsables de nuestras acciones. Esta noción es fundamental en nuestras interacciones sociales, en el derecho y en la ética. La idea de que una persona puede ser juzgada por sus decisiones se basa en la premisa de que tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En el ámbito legal, la noción de libre albedrío es crucial. Cuando una persona comete un delito, se le juzga no solo por el acto en sí, sino por su intención y la capacidad de haber tomado una decisión diferente. Si un individuo no tiene control sobre sus acciones, como en el caso de una enfermedad mental grave, su responsabilidad puede ser cuestionada. El debate sobre el libre albedrío a menudo se presenta como una dicotomía entre dos perspectivas: el libertarismo y el determinismo. El libertarismo sostiene que los individuos tienen la libertad de elegir y actuar de manera independiente. Según esta perspectiva, nuestras decisiones no están completamente determinadas por factores biológicos, sociales o ambientales. Esta visión se alinea con la intuición de que, en ciertos momentos, podemos elegir entre múltiples opciones. Ejemplo: imagina que estás en una cafetería y tienes que decidir entre un café o un té. Según el libertarismo, tienes la libertad de elegir cualquiera de las dos opciones sin que ninguna fuerza externa dicte tu elección. Por otro lado, el determinismo sugiere que todas nuestras acciones y decisiones están determinadas por causas anteriores, incluyendo factores genéticos, ambientales y sociales. Según esta visión, nuestras elecciones son el resultado de una cadena de eventos que comienza mucho antes de que tomemos una decisión consciente. Ejemplo: usando el mismo escenario de la cafetería, el determinismo podría argumentar que tu elección de café o té está influenciada por tu crianza, tus experiencias pasadas y tu estado emocional en ese momento, lo que limita tu verdadera libertad de elección. En la actualidad, el debate sobre el libre albedrío se ha intensificado, especialmente con los avances en neurociencia. Investigaciones han demostrado que el cerebro puede tomar decisiones antes de que seamos conscientes de ellas, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la existencia del libre albedrío. Un famoso experimento realizado por Benjamin Libet en la década de 1980 mostró que las señales eléctricas en el cerebro que indicaban que un sujeto estaba a punto de tomar una decisión como mover un dedo, se activaban unos 200 milisegundos antes de que el sujeto fuera consciente de su intención de moverlo. Este hallazgo ha sido interpretado por algunos como evidencia de que nuestras decisiones son, en última instancia, determinadas por procesos cerebrales antes de que tengamos conciencia de ellas. La existencia o no del libre albedrío tiene profundas implicaciones en varios ámbitos, incluyendo la ética, la psicología y la sociedad en general. La ética se basa en la premisa de que los individuos son responsables de sus acciones. Si se acepta que el libre albedrío existe, se establece un marco para juzgar la moralidad de nuestras decisiones. Sin embargo, si el determinismo es la verdad, la moralidad puede volverse más compleja, ya que se plantearía la pregunta de si los individuos realmente son responsables de sus acciones. En el campo de la psicología, la comprensión del libre albedrío puede influir en cómo abordamos el tratamiento de comportamientos adictivos o destructivos.
Si una persona siente que no tiene control sobre sus decisiones, puede ser menos propensa a buscar ayuda o a cambiar su comportamiento. A pesar de los debates teóricos, el concepto de libre albedrío tiene un impacto real en la vida cotidiana de las personas. Desde decisiones simples como qué ropa usar hasta elecciones más complejas como la carrera profesional o las relaciones personales, todos experimentamos la sensación de tomar decisiones libres. Considera la decisión de mudarte a una nueva ciudad. Esta elección podría estar influenciada por múltiples factores, oportunidades laborales, relaciones personales o incluso el deseo de un cambio de ambiente. Sin embargo, en última instancia, te enfrentas a la elección de hacerlo o no, lo que refleja tu experiencia de libre albedrío. El libre albedrío es un concepto complejo que abarca una variedad de disciplinas y perspectivas. Mientras que algunos argumentan a favor de su existencia y relevancia, otros plantean serias dudas sobre nuestra capacidad de elegir de manera verdaderamente independiente. A medida que exploramos los diferentes aspectos de la toma de decisiones y el libre albedrío en los capítulos siguientes, es importante mantener una mente abierta y considerar cómo estas ideas se aplican a nuestras vidas diarias y a nuestra comprensión del ser humano. Preguntas para reflexionar. ¿Crees que tienes control sobre tus decisiones? ¿Por qué? ¿Cómo influencian tus experiencias pasadas tus elecciones actuales? ¿Qué papel juega el entorno en la forma en que tomas decisiones? No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Neurociencia de la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso cotidiano que influye en todos los aspectos de nuestras vidas, desde lo trivial, como elegir qué comer, hasta lo crucial, como decidir una carrera o una relación. Este video explora cómo funciona el cerebro durante la toma de decisiones, las estructuras cerebrales implicadas y los factores que afectan nuestras elecciones. La toma de decisiones implica seleccionar entre varias opciones o cursos de acción. Este proceso puede ser consciente o inconsciente y puede variar en complejidad según la situación. Desde una perspectiva neurocientífica, la toma de decisiones es un fenómeno que involucra diversas áreas del cerebro, cada una desempeñando un papel específico. Estructuras cerebrales involucradas en la toma de decisiones. La corteza prefrontal, el sistema límbico y el núcleo accumbens. La corteza prefrontal es fundamental en la toma de decisiones. Esta área, situada en la parte frontal del cerebro, está asociada con funciones cognitivas superiores como el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. La corteza prefrontal evalúa las opciones disponibles y las consecuencias de cada una, permitiendo al individuo hacer elecciones informadas. Ejemplo, imagina que estás en una tienda y decides qué regalo comprar para un amigo. Tu corteza prefrontal analiza diferentes opciones, considerando factores como el presupuesto, los gustos de tu amigo y la ocasión. El sistema límbico, que incluye estructuras como la amígdala y el hipocampo, juega un papel crucial en las emociones y la memoria. Estas áreas del cerebro ayudan a asignar valor emocional a las decisiones, lo que puede influir en nuestras elecciones. Ejemplo, supón que tienes la opción de elegir entre un trabajo que te ofrece un buen salario pero que no te gusta, y otro que te apasiona pero que paga menos. La amígdala puede reaccionar emocionalmente al estrés de tomar esta decisión, guiando tus sentimientos hacia la opción más atractiva. El núcleo accumbens es otra estructura clave en la toma de decisiones. Está relacionado con el sistema de recompensa del cerebro y responde a la anticipación de recompensas. Este núcleo activa sensaciones de placer cuando consideramos opciones que pueden brindarnos beneficios. Ejemplo, si decides ir a una fiesta, el núcleo accumbens puede activarse al anticipar la diversión y la socialización, influyendo en tu decisión de asistir. Proceso de toma de decisiones. La toma de decisiones se puede desglosar en varias etapas. 1. Reconocimiento del problema. Identificamos que necesitamos tomar una decisión. 2. Búsqueda de información. Reunimos información sobre las opciones disponibles. 3. Evaluación de opciones. Comparar las alternativas, considerando pros y contras. 4. Toma de decisión. Elegimos la opción que consideramos más adecuada. 5. Evaluación del resultado.
Reflexionamos sobre la decisión y sus consecuencias. Factores que afectan la toma de decisiones. La toma de decisiones no ocurre en un vacío. Hay numerosos factores que pueden influir en nuestras elecciones. Las emociones juegan un papel crucial en la toma de decisiones. Pueden actuar como guías, impulsando decisiones hacia opciones que nos hacen sentir bien y alejándonos de aquellas que nos generan miedo o ansiedad. Ejemplo, si estás considerando mudarte a una nueva ciudad, el miedo a lo desconocido podría influir en tu decisión de quedarte, mientras que la emoción de la aventura podría impulsarte a irte. La cognición, o sea, la forma en que pensamos también afecta nuestras decisiones. Las heurísticas, que son atajos mentales que usamos para simplificar la toma de decisiones, pueden llevarnos a decisiones rápidas pero a veces erróneas. Las opiniones y comportamientos de las personas a nuestro alrededor también pueden influir en nuestras decisiones. Esto incluye la presión de grupo, la familia y la cultura. Ejemplo, si todos tus amigos deciden ir a un restaurante nuevo, es probable que te sientas inclinado a unirte a ellos, incluso si no estás seguro de que te gustará. La intuición es otro factor importante en la toma de decisiones. A menudo se describe como sentir que algo es correcto o incorrecto, incluso sin una evaluación consciente. La intuición se desarrolla a partir de experiencias pasadas. Nuestro cerebro asocia rápidamente situaciones similares, lo que nos permite tomar decisiones rápidas sin un análisis exhaustivo. Ejemplo, un piloto experimentado puede sentir que algo no está bien en un vuelo, basándose en patrones que ha reconocido a lo largo de su carrera, incluso antes de identificar el problema específico. Decisiones en situaciones de estrés. La toma de decisiones puede verse gravemente afectada en situaciones de estrés. El estrés activa el sistema de respuesta de lucha o huida, lo que puede reducir la capacidad de pensar con claridad. Cuando estamos estresados, la amígdala se activa, lo que puede llevar a decisiones impulsivas y menos reflexivas. Esto puede resultar en elecciones que no son las mejores a largo plazo. Ejemplo, en una situación de crisis, como un accidente, una persona puede tomar decisiones rápidas que no considerará después adecuadas una vez que la situación ha pasado y la calma se ha restaurado. Estrategias para mejorar la toma de decisiones. Dado que la toma de decisiones es un proceso complejo, es útil adoptar estrategias que nos ayuden a mejorar nuestras elecciones. Tomarse el tiempo para reunir información relevante antes de tomar una decisión puede conducir a resultados más positivos. Utiliza fuentes confiables y considera múltiples perspectivas. Ejemplo, antes de elegir una carrera, investiga las oportunidades de empleo, las expectativas salariales y las habilidades necesarias. Reflexiona sobre las consecuencias a corto y largo plazo de cada opción. Esto puede ayudarte a evaluar si una decisión es realmente la mejor. Ejemplo, si consideras dejar un trabajo, piensa no solo en el impacto inmediato, sino también en cómo esta decisión afectará tu futuro profesional. Consultar a personas de confianza puede proporcionar nuevas perspectivas y ayudar a ver la situación desde otro ángulo. Ejemplo, hablar con un mentor sobre tus opciones laborales puede ofrecerte información valiosa que no habías considerado. Después de tomar una decisión, es útil reflexionar sobre el proceso. Pregúntate qué funcionó y qué no, y cómo podrías mejorar en el futuro. Esta autoevaluación es clave para el crecimiento personal. Conclusión. La toma de decisiones es un proceso intrincado que involucra múltiples áreas del cerebro y está influenciado por una variedad de factores emocionales, cognitivos y sociales. Comprender cómo funciona este proceso no solo nos ayuda a tomar decisiones más informadas, sino que también nos permite ser más conscientes de los factores que influyen en nuestras elecciones. Es importante reflexionar sobre cómo estas ideas se aplican a nuestras vidas diarias y cómo podemos mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones efectivas. La neurociencia nos ofrece una perspectiva valiosa sobre este tema, ayudándonos a desentrañar los misterios de la mente y el comportamiento humano. Factores que influyen en nuestras decisiones. La toma de decisiones es un proceso complejo que se ve afectado por una variedad de factores.
Desde nuestras emociones y experiencias pasadas hasta el entorno social y cultural, estos elementos pueden influir significativamente en las elecciones que hacemos. En este video, exploraremos en detalle los diferentes factores que afectan nuestras decisiones: factores internos, factores cognitivos, factores sociales y factores ambientales. Factores internos. Los factores internos son aquellos que provienen de dentro de nosotros mismos. Incluyen nuestras emociones, pensamientos, creencias y experiencias pasadas. Estos elementos juegan un papel fundamental en cómo evaluamos opciones y tomamos decisiones. Las emociones son uno de los factores más poderosos que influyen en nuestras decisiones. Pueden guiar nuestras elecciones hacia opciones que nos hacen sentir bien y alejarnos de aquellas que nos generan incomodidad. Ejemplo, imagina que estás considerando aceptar un nuevo trabajo. Si sientes emoción y entusiasmo por la nueva oportunidad, es más probable que tomes la decisión de aceptarlo. Por otro lado, si sientes miedo o ansiedad, podrías optar por quedarte en tu trabajo actual. Nuestras experiencias pasadas moldean la forma en que vemos el mundo y tomamos decisiones. Aprendemos de nuestras elecciones anteriores y, a menudo, basamos nuestras decisiones futuras en esos aprendizajes. Ejemplo, si alguna vez tomaste una decisión impulsiva que resultó en una pérdida significativa, es probable que seas más cauteloso en decisiones similares en el futuro. Esta experiencia te enseñó a evaluar más cuidadosamente las opciones antes de actuar. Las creencias y valores personales también influyen en nuestras decisiones. Estas son las convicciones profundas que guían nuestro comportamiento y nuestras elecciones. A menudo, tomamos decisiones que están alineadas con nuestros valores, incluso si otras opciones podrían ser más beneficiosas en términos prácticos. Ejemplo, si valoras la sostenibilidad y el medio ambiente, es probable que optes por productos ecológicos, incluso si son más caros que las alternativas convencionales. Factores cognitivos. Los factores cognitivos se refieren a la forma en que procesamos la información y cómo nuestras habilidades mentales afectan la toma de decisiones. Las heurísticas son atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones más rápidamente. Aunque a veces son útiles, también pueden llevarnos a errores de juicio. Ejemplo, cuando decides un restaurante al que ir, podrías utilizar la heurística de más popular y elegir el que ves más lleno, sin investigar otras opciones que podrían ser igual de buenas o mejores. Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en el pensamiento que pueden afectar nuestras decisiones. Estos sesgos pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y guiarnos hacia decisiones no óptimas. Ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que respalde nuestras creencias y a ignorar aquella que las contradice. Si tienes una opinión negativa sobre un candidato político, es probable que solo prestes atención a noticias que confirmen tu opinión y descartes las que la cuestionan. El efecto ancla ocurre cuando nos aferramos a la primera información que recibimos al tomar una decisión. Esta información inicial actúa como un ancla que influye en nuestras decisiones posteriores. Ejemplo, al comprar un coche, si te muestran primero un modelo de lujo con un alto precio, es posible que luego consideres que un modelo más asequible es una buena oferta, aunque todavía esté fuera de tu presupuesto original. Factores sociales. Los factores sociales son aquellos que provienen de nuestro entorno y de las personas que nos rodean. Nuestras decisiones pueden verse influenciadas por la cultura, la familia y las relaciones interpersonales. La presión de grupo es un fenómeno social donde las personas se sienten influenciadas por las opiniones y comportamientos de quienes las rodean. Esto puede llevar a decisiones que no se alinearían necesariamente con nuestras preferencias personales. Ejemplo, si todos tus amigos deciden ir a una fiesta y tú no estás seguro de querer ir, podrías sentirte presionado a asistir para no quedarte fuera del grupo. Las normas culturales son las reglas y expectativas que rigen el comportamiento en un grupo social. Estas normas pueden influir en nuestras decisiones, guiándonos hacia opciones que son aceptables dentro de nuestra cultura. Ejemplo, en algunas culturas,
Es común que los jóvenes elijan carreras en campos tradicionales, como medicina o ingeniería, mientras que en otras se fomenta la creatividad y la exploración de campos menos convencionales. Las relaciones que tenemos con amigos, familiares y colegas pueden influir en nuestras decisiones. A menudo buscamos la aprobación o el consejo de personas cercanas antes de tomar decisiones importantes. Ejemplo, antes de mudarte a una nueva ciudad, es probable que consultes a tus amigos o familiares sobre su opinión, ya que valoras su perspectiva. Factores ambientales. El entorno físico y social en el que nos encontramos también puede afectar nuestras decisiones. Esto incluye todo, desde la decoración de un espacio hasta la disponibilidad de recursos. El diseño de un entorno puede influir en nuestras elecciones de manera sutil pero significativa. Por ejemplo, si entras en una tienda que tiene iluminación cálida y un ambiente acogedor, es probable que te sientas más relajado y dispuesto a explorar, lo que podría llevarte a comprar más. La disponibilidad de opciones también juega un papel crucial en nuestras decisiones. Cuando tenemos muchas opciones, a menudo nos sentimos abrumados, lo que puede dificultar la toma de decisiones. Ejemplo, al elegir una película para ver en una plataforma de streaming, puedes sentirte abrumado por la cantidad de opciones y, como resultado, terminar sin decidir nada. El ciclo de retroalimentación en la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso cíclico que se basa en la retroalimentación. Después de tomar una decisión, evaluamos los resultados y aprendemos de la experiencia, lo que influye en decisiones futuras. La capacidad de aprender de los resultados de nuestras decisiones es crucial para mejorar nuestras habilidades de toma de decisiones. Al reflexionar sobre lo que salió bien o mal, podemos ajustar nuestro enfoque en el futuro. Ejemplo, si decides cambiar de trabajo y te das cuenta de que el nuevo ambiente no es lo que esperabas. Esta experiencia te enseñará a investigar mejor la cultura de la empresa antes de aceptar futuras ofertas. La importancia de la conciencia en la toma de decisiones. Ser consciente de los factores que influyen en nuestras decisiones puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros objetivos y valores. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones y los factores que influyen en ellas puede aumentar nuestra claridad y permitirnos actuar con mayor intencionalidad. Ejemplo, antes de aceptar un trabajo, podrías hacer una lista de pros y contras y reflexionar sobre cómo se alinea con tus objetivos a largo plazo. Estrategias para mitigar influencias negativas. Algunos factores pueden llevarnos a tomar decisiones poco saludables o no óptimas. Aquí hay algunas estrategias para mitigar esas influencias negativas. Establecer límites. Buscar información objetiva. Establecer límites en las relaciones o en situaciones de presión social puede ayudar a proteger nuestras decisiones personales. Aprender a decir no es una habilidad valiosa. Ejemplo, si te sientes presionado por amigos para salir a una fiesta cuando prefieres quedarte en casa. Establecer un límite claro sobre lo que te hace sentir cómodo puede ayudarte a tomar la decisión que realmente deseas. Al tomar decisiones importantes, es útil buscar información de fuentes objetivas en lugar de dejarse llevar por emociones o presiones sociales. Ejemplo, si estás considerando una inversión financiera, consulta a un asesor financiero en lugar de depender únicamente de consejos de amigos. Conclusiones. Los factores que influyen en nuestras decisiones son diversos y complejos. Desde nuestras emociones y experiencias hasta el entorno social y cultural, cada uno de estos elementos juega un papel en cómo tomamos decisiones. Comprender estos factores no solo nos permite ser más conscientes de nuestras elecciones, sino que también nos ayuda a tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros objetivos y valores.
La toma de decisiones es un proceso continuo que puede ser mejorado mediante la práctica y la autoevaluación. Al ser conscientes de las influencias en nuestra toma de decisiones, podemos actuar con mayor intencionalidad y propósito en nuestras vidas. Razonamiento vs. Intuición en la toma de decisiones. La toma de decisiones es una parte esencial de la vida cotidiana. Desde las elecciones más triviales, como qué ropa vestir, hasta decisiones más complejas como elegir una carrera profesional, las personas emplean diferentes mecanismos cognitivos. En el núcleo de estos mecanismos están dos fuerzas cognitivas fundamentales: el razonamiento y la intuición. A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo ambas funcionan, cómo interactúan y, sobre todo, cómo influyen en nuestras decisiones diarias. También analizaremos los sesgos que pueden surgir cuando dependemos demasiado de una u otra y cómo podemos equilibrar ambos enfoques para mejorar nuestra capacidad de toma de decisiones. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es un proceso deliberado y consciente en el que se utilizan hechos, evidencias y lógica para llegar a una conclusión. Es un componente fundamental del pensamiento crítico y se basa en el análisis de datos, la comparación de opciones y la evaluación de posibles resultados. Existen dos tipos principales de razonamiento. Razonamiento deductivo. Es el proceso de derivar una conclusión específica a partir de principios generales. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Ejemplo: todos los humanos son mortales. Juan es un humano. Por lo tanto, Juan es mortal. Este tipo de razonamiento es lógico y garantiza una conclusión correcta si las premisas son válidas. Razonamiento inductivo. Es el proceso de llegar a una conclusión general a partir de observaciones específicas. A diferencia del razonamiento deductivo, el inductivo no garantiza una conclusión certera, pero permite formular teorías a partir de experiencias. Ejemplo: he visto varios cisnes y todos son blancos. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Aunque esta conclusión puede parecer plausible, no es absolutamente cierta porque depende de observaciones limitadas. El razonamiento nos permite tomar decisiones de manera consciente y metódica, evaluando cada aspecto de una situación antes de actuar. Sin embargo, también tiene limitaciones, como ser lento y, a veces, incapaz de proporcionar respuestas rápidas en situaciones que lo requieren. ¿Qué es la intuición? La intuición, por otro lado, es un proceso más rápido, automático y, en muchos casos, inconsciente. Surge de experiencias previas y conocimientos acumulados, que se combinan en una respuesta inmediata sin la necesidad de un análisis deliberado. La intuición es a menudo descrita como una corazonada o un instinto. Y aunque no siempre pueda ser justificada racionalmente, frecuentemente resulta efectiva en la toma de decisiones rápidas. Daniel Kahneman, un destacado psicólogo y premio Nobel, definió dos sistemas de pensamiento en su libro, Pensar rápido, pensar despacio. Sistema 1, rápido, automático, emocional e intuitivo. Funciona de manera inmediata, sin un esfuerzo consciente, y es el que se asocia con la intuición. Sistema 2, lento, deliberado y lógico. Está relacionado con el razonamiento consciente y requiere más esfuerzo cognitivo. Un ejemplo común de intuición es la capacidad de un jugador de ajedrez experimentado para tomar una decisión en fracciones de segundos sobre su próximo movimiento, basándose en patrones reconocidos de juegos anteriores. Aunque no está procesando conscientemente todas las posibilidades, su experiencia le proporciona una corazonada sobre cuál es la mejor jugada. ¿Cuándo usamos el razonamiento y la intuición? El cerebro humano alterna entre el uso del razonamiento y la intuición dependiendo de la situación. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, y la efectividad de uno sobre el otro depende del contexto en el que se utilice. Casos en los que se usa la intuición. Decisiones rápidas. La intuición es crucial cuando se necesitan respuestas inmediatas. En situaciones de emergencia, el tiempo para analizar todas las opciones es limitado, y la intuición, basada en experiencias previas, permite actuar rápidamente. Ejemplo: un conductor experimentado puede reaccionar intuitivamente al frenar cuando ve una sombra en la carretera, sin detenerse a analizar qué es. Experiencia acumulada. Profesionales que han estado mucho tiempo en su campo a menudo dependen de la intuición porque han
desarrollado un conocimiento profundo y casi inconsciente de las dinámicas de su trabajo. Ejemplo, un cirujano que realiza su 200ª operación puede tomar decisiones instantáneas sobre cómo proceder, basándose en sus experiencias anteriores, sin la necesidad de una deliberación consciente. Casos en los que se usa el razonamiento. Decisiones complejas. El razonamiento es esencial cuando hay múltiples variables a considerar y el resultado tiene un impacto significativo a largo plazo. Al permitirnos evaluar los pros y los contras de cada opción, el razonamiento garantiza que no se pase por alto ningún detalle. Ejemplo, elegir una universidad o una carrera profesional requiere un análisis deliberado de varios factores, como el costo, la ubicación, las oportunidades de trabajo, etc. Nuevas situaciones. Cuando una persona se enfrenta a una situación desconocida o no tiene suficiente experiencia previa, el razonamiento consciente es más útil que la intuición. Ejemplo, si una persona se encuentra por primera vez con una oferta de inversión compleja, es más probable que dependa del razonamiento para tomar una decisión informada. La interacción entre razonamiento e intuición. En la vida diaria, el razonamiento y la intuición no son procesos separados, sino que trabajan juntos. En muchos casos, una decisión comienza de manera intuitiva y luego es respaldada o cuestionada mediante el razonamiento. Esta interacción entre ambos sistemas de pensamiento es lo que nos permite navegar de manera eficiente a través de decisiones simples y complejas. Caso 1. Decisión apoyada por la intuición. Imagina que estás considerando comprar una casa. Desde el momento en que entras en una propiedad, puedes sentir intuitivamente si te gusta o no, basándote en la distribución, la luz o el ambiente. Sin embargo, una vez que has sentido que es la casa correcta, tu razonamiento entra en juego para evaluar factores como el precio, el estado de la vivienda y las condiciones del vecindario. La decisión final es una combinación de esa primera corazonada y un análisis lógico. Caso 2. Decisión corregida por el razonamiento. En otras situaciones, una corazonada inicial puede ser incorrecta o potencialmente dañina. Y es aquí donde el razonamiento puede intervenir para corregir un error intuitivo. Imagina que estás decidiendo si invertir en una empresa que promete grandes beneficios a corto plazo. Aunque tu intuición pueda sugerir que es una oportunidad emocionante, tu razonamiento podría señalar señales de alerta sobre el riesgo asociado con la inversión. El razonamiento actúa como un mecanismo de control que nos protege de actuar impulsivamente. Sesgos asociados con la intuición. La intuición, aunque poderosa, está sujeta a una serie de sesgos cognitivos que pueden llevarnos a tomar decisiones erróneas. Estos sesgos son errores sistemáticos en el pensamiento que ocurren debido a la naturaleza rápida y automática del sistema intuitivo. Algunos de los sesgos más comunes incluyen: sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias o emociones preexistentes, ignorando evidencia que las contradiga. Ejemplo, si intuitivamente crees que una dieta específica es buena para la salud, es probable que busques información que respalde esa idea, ignorando estudios que sugieren lo contrario. Sesgo de disponibilidad. Este sesgo ocurre cuando tomamos decisiones basadas en la información que está más fácilmente disponible en nuestra mente, en lugar de en toda la información relevante. Ejemplo, después de ver noticias sobre accidentes de avión, podrías sobreestimar el riesgo de volar, aunque las estadísticas muestren que es mucho más seguro que conducir. Efecto halo. Nuestra percepción de una persona o cosa puede verse influenciada por una característica positiva o negativa que sobresale, lo que afecta nuestro juicio general. Ejemplo, si alguien tiene una apariencia profesional, puedes asumir que es competente en su trabajo, aunque no tengas pruebas concretas de ello. El razonamiento también tiene sus limitaciones. Aunque el razonamiento es una herramienta poderosa para la toma de decisiones, también tiene sus propias limitaciones. Algunos problemas comunes incluyen: sobrecarga de información. Cuando tenemos demasiada información para procesar, nuestro razonamiento puede volverse menos efectivo. Demasiados datos pueden causar parálisis en la toma de decisiones, donde la persona no puede elegir porque sigue analizando diferentes factores. Ejemplo, en una tienda con demasiadas opciones de productos, las personas pueden sentirse abrumadas y decidir no comprar nada en absoluto. Razonamiento motivado.
El razonamiento no siempre es objetivo. A veces, las personas usan el razonamiento para justificar una decisión que ya han tomado intuitivamente. Ejemplo, si ya decidiste comprar un coche de lujo, puedes racionalizar la decisión enfocándote solo en las características positivas, como la velocidad o el confort, ignorando aspectos como el alto costo de mantenimiento. Razonamiento e intuición en diferentes contextos. El equilibrio entre el razonamiento y la intuición varía dependiendo del ámbito de la toma de decisiones. A continuación, exploramos algunos escenarios en los que ambos juegan un papel clave. Toma de decisiones empresariales. En el mundo de los negocios, los líderes exitosos suelen combinar ambos enfoques. Pueden basarse en datos y análisis rigurosos. Razonamiento, para planificar estrategias, pero también confían en su instinto para decisiones rápidas bajo presión. Ejemplo, Steve Jobs era conocido por su capacidad para tomar decisiones basadas en la intuición sobre qué productos desarrollar, pero también respaldaba esas decisiones con análisis cuidadosos. Decisiones médicas. En la medicina, los profesionales utilizan el razonamiento para diagnosticar enfermedades y elegir tratamientos basados en evidencia científica. Sin embargo, la intuición también juega un papel importante, especialmente en situaciones críticas donde el tiempo es limitado. Ejemplo, un médico de urgencias puede intuir rápidamente que un paciente está en peligro basándose en signos sutiles que ha aprendido a reconocer con años de experiencia. Educación. Los profesores también usan una mezcla de razonamiento e intuición. Pueden planificar lecciones y estrategias pedagógicas basadas en teorías educativas. Razonamiento, pero también dependen de su intuición para adaptar sus métodos a las necesidades específicas de los estudiantes en tiempo real. ¿Cómo equilibrar el razonamiento y la intuición? Aunque la intuición es rápida y a menudo efectiva, puede estar plagada de sesgos, mientras que el razonamiento, aunque metódico, puede ser lento y abrumador. Por lo tanto, aprender a equilibrar ambos enfoques es clave para una toma de decisiones óptima. Algunas estrategias para lograr este equilibrio incluyen: conciencia de sesgos. Conocer los sesgos que afectan tanto la intuición como el razonamiento nos permite ser más críticos con nuestras decisiones y evitar errores. Práctica consciente. Al enfrentar decisiones importantes, practicar deliberadamente cómo usar el razonamiento y la intuición de manera consciente puede ayudar a mejorar nuestra habilidad para utilizar ambos de manera equilibrada. Experiencia acumulada. A medida que adquirimos más experiencia en un campo, nuestra intuición se vuelve más confiable. Sin embargo, sigue siendo importante respaldar nuestras corazonadas con un análisis racional cuando sea necesario. En resumen, la toma de decisiones efectiva no depende exclusivamente del razonamiento o de la intuición, sino de la interacción entre ambos. Si bien la intuición nos permite reaccionar rápidamente en situaciones familiares y bajo presión, el razonamiento nos ayuda a analizar de manera deliberada y exhaustiva las decisiones complejas. Reconocer las fortalezas y limitaciones de cada uno de estos enfoques, y aprender a equilibrarlos, es fundamental para tomar decisiones más informadas, eficientes y equilibradas. Razonamiento vs. Intuición en la toma de decisiones. La toma de decisiones es una parte esencial de la vida cotidiana. Desde las elecciones más triviales, como qué ropa vestir, hasta decisiones más complejas como elegir una carrera profesional, las personas emplean diferentes mecanismos cognitivos. En el núcleo de estos mecanismos están dos fuerzas cognitivas fundamentales: el razonamiento y la intuición. A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo ambas funcionan, cómo interactúan y, sobre todo, cómo influyen en nuestras decisiones diarias. También analizaremos los sesgos que pueden surgir cuando dependemos demasiado de una u otra y cómo podemos equilibrar ambos enfoques para mejorar nuestra capacidad de toma de decisiones. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es un proceso deliberado y consciente en el que se utilizan hechos, evidencias y lógica para llegar a una conclusión. Es un componente fundamental del pensamiento crítico y se basa en el análisis de datos, la comparación de opciones y la evaluación de posibles resultados. Existen dos tipos principales de razonamiento. Razonamiento deductivo. Es el proceso de derivar una conclusión específica a partir de principios generales. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será.
Ejemplo, todos los humanos son mortales. Juan es un humano. Por lo tanto, Juan es mortal. Este tipo de razonamiento es lógico y garantiza una conclusión correcta si las premisas son válidas. Razonamiento inductivo. Es el proceso de llegar a una conclusión general a partir de observaciones específicas. A diferencia del razonamiento deductivo, el inductivo no garantiza una conclusión certera, pero permite formular teorías a partir de experiencias. Ejemplo, he visto varios cisnes y todos son blancos. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Aunque esta conclusión puede parecer plausible, no es absolutamente cierta porque depende de observaciones limitadas. El razonamiento nos permite tomar decisiones de manera consciente y metódica, evaluando cada aspecto de una situación antes de actuar. Sin embargo, también tiene limitaciones, como ser lento y, a veces, incapaz de proporcionar respuestas rápidas en situaciones que lo requieren. ¿Qué es la intuición? La intuición, por otro lado, es un proceso más rápido, automático y, en muchos casos, inconsciente. Surge de experiencias previas y conocimientos acumulados, que se combinan en una respuesta inmediata sin la necesidad de un análisis deliberado. La intuición es a menudo descrita como una corazonada o un instinto. Y aunque no siempre pueda ser justificada racionalmente, frecuentemente resulta efectiva en la toma de decisiones rápidas. Daniel Kahneman, un destacado psicólogo y premio Nobel, definió dos sistemas de pensamiento en su libro, Pensar rápido, pensar despacio. Sistema 1, rápido, automático, emocional e intuitivo. Funciona de manera inmediata, sin un esfuerzo consciente, y es el que se asocia con la intuición. Sistema 2, lento, deliberado y lógico. Está relacionado con el razonamiento consciente y requiere más esfuerzo cognitivo. Un ejemplo común de intuición es la capacidad de un jugador de ajedrez experimentado para tomar una decisión en fracciones de segundos sobre su próximo movimiento, basándose en patrones reconocidos de juegos anteriores. Aunque no está procesando conscientemente todas las posibilidades, su experiencia le proporciona una corazonada sobre cuál es la mejor jugada. ¿Cuándo usamos el razonamiento y la intuición? El cerebro humano alterna entre el uso del razonamiento y la intuición dependiendo de la situación. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, y la efectividad de uno sobre el otro depende del contexto en el que se utilice. Casos en los que se usa la intuición. Decisiones rápidas. La intuición es crucial cuando se necesitan respuestas inmediatas. En situaciones de emergencia, el tiempo para analizar todas las opciones es limitado. Y la intuición, basada en experiencias previas, permite actuar rápidamente. Ejemplo, un conductor experimentado puede reaccionar intuitivamente al frenar cuando ve una sombra en la carretera, sin detenerse a analizar qué es. Experiencia acumulada. Profesionales que han estado mucho tiempo en su campo a menudo dependen de la intuición porque han desarrollado un conocimiento profundo y casi inconsciente de las dinámicas de su trabajo. Ejemplo, un cirujano que realiza su 200ª operación puede tomar decisiones instantáneas sobre cómo proceder, basándose en sus experiencias anteriores, sin la necesidad de una deliberación consciente. Casos en los que se usa el razonamiento. Decisiones complejas. El razonamiento es esencial cuando hay múltiples variables a considerar y el resultado tiene un impacto significativo a largo plazo. Al permitirnos evaluar los pros y los contras de cada opción, el razonamiento garantiza que no se pase por alto ningún detalle. Ejemplo, elegir una universidad o una carrera profesional requiere un análisis deliberado de varios factores, como el costo, la ubicación, las oportunidades de trabajo, etc. Nuevas situaciones. Cuando una persona se enfrenta a una situación desconocida o no tiene suficiente experiencia previa, el razonamiento consciente es más útil que la intuición. Ejemplo, si una persona se encuentra por primera vez con una oferta de inversión compleja, es más probable que dependa del razonamiento para tomar una decisión informada. La interacción entre razonamiento e intuición. En la vida diaria, el razonamiento y la intuición no son procesos separados, sino que trabajan juntos. En muchos casos, una decisión comienza de manera intuitiva y luego es respaldada o cuestionada mediante el razonamiento. Esta interacción entre ambos sistemas de pensamiento es lo que nos permite navegar de manera
Eficiente a través de decisiones simples y complejas. Caso 1. Decisión apoyada por la intuición. Imagina que estás considerando comprar una casa. Desde el momento en que entras en una propiedad, puedes sentir intuitivamente si te gusta o no, basándote en la distribución, la luz o el ambiente. Sin embargo, una vez que has sentido que es la casa correcta, tu razonamiento entra en juego para evaluar factores como el precio, el estado de la vivienda y las condiciones del vecindario. La decisión final es una combinación de esa primera corazonada y un análisis lógico. Caso 2. Decisión corregida por el razonamiento. En otras situaciones, una corazonada inicial puede ser incorrecta o potencialmente dañina. Y es aquí donde el razonamiento puede intervenir para corregir un error intuitivo. Imagina que estás decidiendo si invertir en una empresa que promete grandes beneficios a corto plazo. Aunque tu intuición pueda sugerir que es una oportunidad emocionante, tu razonamiento podría señalar señales de alerta sobre el riesgo asociado con la inversión. El razonamiento actúa como un mecanismo de control que nos protege de actuar impulsivamente. Sesgos asociados con la intuición. La intuición, aunque poderosa, está sujeta a una serie de sesgos cognitivos que pueden llevarnos a tomar decisiones erróneas. Estos sesgos son errores sistemáticos en el pensamiento que ocurren debido a la naturaleza rápida y automática del sistema intuitivo. Algunos de los sesgos más comunes incluyen: sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias o emociones preexistentes, ignorando evidencia que las contradiga. Ejemplo: si intuitivamente crees que una dieta específica es buena para la salud, es probable que busques información que respalde esa idea, ignorando estudios que sugieren lo contrario. Sesgo de disponibilidad. Este sesgo ocurre cuando tomamos decisiones basadas en la información que está más fácilmente disponible en nuestra mente, en lugar de en toda la información relevante. Ejemplo: después de ver noticias sobre accidentes de avión, podrías sobreestimar el riesgo de volar, aunque las estadísticas muestren que es mucho más seguro que conducir. Efecto halo. Nuestra percepción de una persona o cosa puede verse influenciada por una característica positiva o negativa que sobresale, lo que afecta nuestro juicio general. Ejemplo: si alguien tiene una apariencia profesional, puedes asumir que es competente en su trabajo, aunque no tengas pruebas concretas de ello. El razonamiento también tiene sus limitaciones. Aunque el razonamiento es una herramienta poderosa para la toma de decisiones, también tiene sus propias limitaciones. Algunos problemas comunes incluyen: sobrecarga de información. Cuando tenemos demasiada información para procesar, nuestro razonamiento puede volverse menos efectivo. Demasiados datos pueden causar parálisis en la toma de decisiones, donde la persona no puede elegir porque sigue analizando diferentes factores. Ejemplo: en una tienda con demasiadas opciones de productos, las personas pueden sentirse abrumadas y decidir no comprar nada en absoluto. Razonamiento motivado. El razonamiento no siempre es objetivo. A veces, las personas usan el razonamiento para justificar una decisión que ya han tomado intuitivamente. Ejemplo: si ya decidiste comprar un coche de lujo, puedes racionalizar la decisión enfocándote solo en las características positivas, como la velocidad o el confort, ignorando aspectos como el alto costo de mantenimiento. Razonamiento e intuición en diferentes contextos. El equilibrio entre el razonamiento y la intuición varía dependiendo del ámbito de la toma de decisiones. A continuación, exploramos algunos escenarios en los que ambos juegan un papel clave. Toma de decisiones empresariales. En el mundo de los negocios, los líderes exitosos suelen combinar ambos enfoques. Pueden basarse en datos y análisis rigurosos. Razonamiento, para planificar estrategias, pero también confían en su instinto para decisiones rápidas bajo presión. Ejemplo: Steve Jobs era conocido por su capacidad para tomar decisiones basadas en la intuición sobre qué productos desarrollar, pero también respaldaba esas decisiones con análisis cuidadosos. Decisiones médicas. En la medicina, los profesionales utilizan el razonamiento para diagnosticar enfermedades y elegir tratamientos basados en evidencia científica. Sin embargo, la intuición también juega un papel importante, especialmente en situaciones críticas donde el tiempo es limitado. Ejemplo: un médico de urgencias puede intuir rápidamente que un paciente está en peligro basándose en signos
sutiles que ha aprendido a reconocer con años de experiencia. Educación. Los profesores también usan una mezcla de razonamiento e intuición. Pueden planificar lecciones y estrategias pedagógicas basadas en teorías educativas. Razonamiento. Pero también dependen de su intuición para adaptar sus métodos a las necesidades específicas de los estudiantes en tiempo real. ¿Cómo equilibrar el razonamiento y la intuición? Aunque la intuición es rápida y a menudo efectiva, puede estar plagada de sesgos. Mientras que el razonamiento, aunque metódico, puede ser lento y abrumador. Por lo tanto, aprender a equilibrar ambos enfoques es clave para una toma de decisiones óptima. Algunas estrategias para lograr este equilibrio incluyen: conciencia de sesgos. Conocer los sesgos que afectan tanto la intuición como el razonamiento nos permite ser más críticos con nuestras decisiones y evitar errores. Práctica consciente. Al enfrentar decisiones importantes, practicar deliberadamente cómo usar el razonamiento y la intuición de manera consciente puede ayudar a mejorar nuestra habilidad para utilizar ambos de manera equilibrada. Experiencia acumulada. A medida que adquirimos más experiencia en un campo, nuestra intuición se vuelve más confiable. Sin embargo, sigue siendo importante respaldar nuestras corazonadas con un análisis racional cuando sea necesario. En resumen, la toma de decisiones efectiva no depende exclusivamente del razonamiento o de la intuición, sino de la interacción entre ambos. Si bien la intuición nos permite reaccionar rápidamente en situaciones familiares y bajo presión, el razonamiento nos ayuda a analizar de manera deliberada y exhaustiva las decisiones complejas. Reconocer las fortalezas y limitaciones de cada uno de estos enfoques, y aprender a equilibrarlos, es fundamental para tomar decisiones más informadas, eficientes y equilibradas. La ilusión del libre albedrío. La noción de libre albedrío es fundamental en la filosofía, la ética y la psicología. A menudo creemos que tomamos decisiones de manera independiente, controlando nuestro destino. Sin embargo, la neurociencia y la filosofía contemporánea nos han llevado a cuestionar esta idea, sugiriendo que lo que consideramos libre albedrío podría ser una ilusión. En este video, exploraremos esta controversia, analizando cómo funcionan nuestras decisiones, la influencia de factores internos y externos, y lo que esto significa para nuestra comprensión de la libertad y la responsabilidad. Antes de adentrarnos en la ilusión del libre albedrío, es crucial definir qué entendemos por este concepto. El libre albedrío se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones sin ser controlada por fuerzas externas o internas. Esta idea implica que somos responsables de nuestras acciones y que podemos elegir entre diferentes alternativas. Ejemplo real: imagina que decides ir al cine en lugar de quedarte en casa. Según la noción tradicional de libre albedrío, tú elegiste ir al cine por tu propia voluntad. El debate sobre el libre albedrío no es nuevo. Filósofos como Descartes, Kant y Nietzsche han discutido su naturaleza. Existen principalmente dos posiciones en este debate: el determinismo y el libertarismo. Determinismo. Esta postura sostiene que todas nuestras decisiones están determinadas por factores previos, como nuestras experiencias, biología y entorno. En este sentido, nuestras decisiones no son verdaderamente libres. Libertarismo, por otro lado. El libertarismo argumenta que los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones independientes de las circunstancias que los rodean. Ambas posturas tienen implicaciones profundas para la ética, la moralidad y la responsabilidad personal. Los avances en neurociencia han revelado mucho sobre cómo tomamos decisiones. Estudios han demostrado que, a menudo, nuestras decisiones se toman en el cerebro antes de que tengamos una conciencia clara de ellas. Esto plantea la pregunta: ¿realmente tenemos control sobre nuestras decisiones? Ejemplo real. En un experimento famoso, los científicos hicieron que los participantes decidieran cuándo presionar un botón. Mientras lo hacían, monitorearon la actividad cerebral. Descubrieron que la actividad cerebral relacionada con la decisión se producía hasta varios segundos antes de que los participantes afirmaran que habían tomado la decisión. Este hallazgo sugiere que la decisión se toma antes de que seamos conscientes de ella. Ya hemos discutido los factores que influyen en la toma de decisiones, como las emociones.
las experiencias pasadas y el entorno social. Todos estos elementos contribuyen a la ilusión del libre albedrío, ya que limitan nuestras opciones y control sobre las decisiones que tomamos. Emociones. Las emociones pueden guiar nuestras decisiones de manera que a menudo no reconocemos. Por ejemplo, el miedo puede hacernos evitar situaciones. Mientras que la alegría puede impulsarnos a buscar nuevas experiencias. Experiencias pasadas. Lo que hemos vivido en el pasado forma un marco de referencia que afecta cómo tomamos decisiones en el presente. Esto puede limitarnos a ciertas opciones que consideramos seguros, basándonos en experiencias previas. Influencias sociales. La presión de grupo y las normas culturales pueden moldear nuestras elecciones de maneras sutiles, llevándonos a tomar decisiones que, de otro modo, no habríamos considerado. Ejemplo real. Una persona que creció en un entorno que valora la seguridad financiera podría elegir una carrera estable y convencional, incluso si tiene un deseo interno de explorar opciones más creativas. La ilusión del libre albedrío se refuerza por nuestra percepción de tener opciones. Sin embargo, la mayoría de las decisiones que tomamos están limitadas por múltiples factores. Ejemplo real. Al elegir un restaurante, podrías pensar que estás eligiendo entre múltiples opciones. Sin embargo, tus elecciones están limitadas por tus experiencias previas. Tus gustos personales y lo que tus amigos o familiares prefieren. Esta ilusión puede ser reconfortante, ya que nos permite sentir que controlamos nuestras vidas. Sin embargo, al explorar esta ilusión, podemos comprender mejor cómo nuestras decisiones son influenciadas por factores más allá de nuestro control. La idea de que el libre albedrío es una ilusión tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la responsabilidad moral. Si nuestras decisiones están determinadas por factores externos, ¿somos verdaderamente responsables de nuestras acciones? Determinismo y responsabilidad. Si el determinismo es cierto, podría argumentarse que no podemos ser considerados plenamente responsables de nuestras acciones, ya que están influenciadas por factores que no elegimos. Compatibilismo. Esta postura busca reconciliar el libre albedrío y el determinismo, argumentando que podemos ser responsables de nuestras acciones, incluso si están determinadas. Siempre que actuemos de acuerdo con nuestras motivaciones internas. Ejemplo real. Un individuo que comete un crimen puede ser influenciado por su entorno y experiencias pasadas. La pregunta entonces es, ¿debería ser castigado de la misma manera que alguien que elige conscientemente hacer algo mal? La comprensión de que el libre albedrío puede ser una ilusión también tiene implicaciones en el campo de la psicología y la terapia. Si las decisiones de un individuo están influenciadas por factores que no comprende, esto puede abrir nuevas vías para la intervención terapéutica. Psicoterapia. Los terapeutas pueden ayudar a los pacientes a explorar sus experiencias pasadas, emociones y patrones de comportamiento para identificar cómo estos influyen en sus decisiones actuales. Ejemplo real.
Una persona que tiene miedo a las relaciones puede descubrir que su miedo proviene de una experiencia pasada de traición. Al comprender esto, puede trabajar para superar sus miedos y tomar decisiones más saludables en el futuro. Aunque la noción de libre albedrío puede ser una ilusión, esto no significa que no haya espacio para la libertad. La libertad puede existir dentro de las limitaciones impuestas por nuestras circunstancias. Autenticidad. Al ser conscientes de los factores que influyen en nuestras decisiones, podemos trabajar hacia una vida más auténtica, donde nuestras elecciones reflejen verdaderamente nuestros deseos y valores. Ejemplo real. Un artista que elige seguir su pasión a pesar de la presión social para elegir una carrera más convencional está ejerciendo su libertad, incluso si su decisión es influenciada por su deseo de autenticidad. Conclusiones. La ilusión del libre albedrío nos desafía a reconsiderar cómo entendemos nuestras decisiones y responsabilidades. Al reconocer que nuestras elecciones están influenciadas por una combinación de factores internos y externos, podemos empezar a adoptar un enfoque más compasivo hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entender que el libre albedrío puede ser una ilusión no significa que debamos rendirnos ante el destino. En cambio, nos ofrece la oportunidad de ser más conscientes de nuestras elecciones y de trabajar para crear un futuro que refleje nuestras verdaderas aspiraciones y valores. Decisiones en situaciones de estrés. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante desafíos o amenazas, y tiene un impacto significativo en nuestra capacidad para tomar decisiones. En este video, exploraremos cómo el estrés afecta nuestra mente y cuerpo, y cómo influye en el proceso de toma de decisiones. Utilizaremos ejemplos del mundo real y analogías sencillas para comprender mejor cómo nuestras decisiones pueden verse comprometidas o mejoradas en situaciones de alta presión. También revisaremos estrategias que nos permiten manejar el estrés para tomar decisiones más efectivas y conscientes. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta fisiológica que ocurre cuando percibimos una amenaza o desafío. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo entra en un estado de lucha o huida, activando el sistema nervioso simpático. Esto provoca una serie de cambios físicos y mentales: aumento de la frecuencia cardíaca, liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, y enfoque en el problema inmediato. El estrés no siempre es negativo. En niveles moderados, el estrés puede ser beneficioso al ayudarnos a mantenernos alerta, concentrados y motivados. Este tipo de estrés positivo se conoce como eustrés. Pero cuando el estrés es crónico o excesivo, puede deteriorar nuestras capacidades cognitivas, como la memoria, la atención y el razonamiento, lo que afecta negativamente nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y bien informadas. ¿Cómo el estrés afecta el cerebro y la toma de decisiones? La respuesta al estrés está estrechamente relacionada con dos áreas clave del cerebro. La amígdala, que es responsable de procesar emociones como el miedo, y el córtex prefrontal, que es el encargado de funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones y el control de impulsos. Bajo estrés, la amígdala puede controlar el cerebro, haciendo que reaccionemos de manera impulsiva, basándonos más en las emociones que en el razonamiento lógico. El estrés también afecta la memoria de trabajo, que es crucial para evaluar diferentes opciones y sopesar sus consecuencias. Cuando estamos estresados, nuestra memoria de trabajo se ve comprometida, lo que dificulta el procesamiento de información relevante para tomar decisiones bien fundamentadas. Esto puede llevarnos a simplificar demasiado nuestras opciones, elegir soluciones rápidas y, en muchos casos, optar por el camino de menor resistencia. Un buen ejemplo de esto son las decisiones que deben tomar los médicos en situaciones de emergencia. En un entorno de urgencias, los profesionales de la salud experimentan altos niveles de estrés. En tales casos, la capacidad de tomar decisiones rápidas y acertadas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si bien la formación y la experiencia juegan un papel importante en cómo reaccionan, el estrés elevado puede llevar a errores graves si no se maneja adecuadamente. El cortisol,
también conocido como la hormona del estrés. Es una de las principales sustancias químicas que liberamos en respuesta al estrés. Si bien el cortisol puede ser útil para mantenernos alertas en situaciones de corto plazo, niveles elevados de cortisol a largo plazo pueden tener efectos perjudiciales en el cerebro. Una exposición prolongada a altos niveles de cortisol puede reducir el volumen del hipocampo, una región del cerebro responsable de la memoria y la navegación espacial. Esto significa que las personas expuestas al estrés crónico a menudo tienen dificultades para recordar información relevante o concentrarse en las tareas necesarias para tomar decisiones informadas. Además, el cortisol puede interferir con la plasticidad sináptica, lo que significa que nuestra capacidad para aprender y adaptarnos a nuevas situaciones también se ve comprometida cuando estamos estresados. El estrés no solo deteriora nuestras funciones cognitivas, sino que también amplifica nuestros sesgos cognitivos. Los sesgos son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para simplificar la toma de decisiones. Pero bajo estrés, estos sesgos pueden distorsionar aún más nuestro juicio. Sesgo de disponibilidad. Bajo estrés, tendemos a confiar más en información que es fácilmente accesible en nuestra memoria, lo que puede llevarnos a tomar decisiones basadas en experiencias recientes o dramáticas, en lugar de considerar datos más relevantes o completos. Sesgo de confirmación. En situaciones estresantes, es más probable que busquemos información que confirme nuestras creencias preexistentes, ignorando cualquier evidencia que las contradiga. Exceso de confianza. El estrés también puede hacernos sobreestimar nuestra capacidad para controlar una situación, lo que puede llevar a decisiones impulsivas o temerarias. Imagina que estás en una situación de estrés financiero, como una crisis económica o la pérdida repentina de empleo. Bajo estas circunstancias, es común que las personas tomen decisiones apresuradas, como vender inversiones en el peor momento o asumir deudas innecesarias. Debido al sesgo de disponibilidad, centrarse en las malas noticias recientes, o al exceso de confianza, subestimar los riesgos futuros. Estrategias para tomar decisiones efectivas bajo estrés. A pesar de que el estrés es una parte inevitable de la vida, existen estrategias que nos permiten tomar decisiones más informadas y equilibradas cuando estamos bajo presión. Estas técnicas pueden ayudarnos a reducir los efectos negativos del estrés en nuestras capacidades cognitivas y evitar errores comunes. 1. Practicar la toma de decisiones anticipada. Una de las maneras más efectivas de reducir el impacto del estrés en la toma de decisiones es practicar el entrenamiento anticipado. Esto implica imaginar diferentes escenarios estresantes y planificar cómo responderíamos a ellos de manera racional. Este tipo de preparación mental reduce la carga cognitiva cuando realmente nos enfrentamos a situaciones difíciles, ya que nuestro cerebro ya tiene un mapa de cómo actuar. 2. Desarrollar la autorregulación emocional. La autorregulación emocional es la capacidad de controlar nuestras emociones en situaciones difíciles. Esto puede lograrse mediante la práctica de técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación, que ayudan a reducir la activación del sistema nervioso simpático y nos permiten tomar decisiones de manera más calmada y racional. 3. Aceptar la incertidumbre. El estrés a menudo surge de la percepción de que no tenemos control sobre una situación. Aprender a aceptar la incertidumbre como una parte natural de la vida puede ayudarnos a reducir la ansiedad que acompaña a la toma de decisiones bajo presión. Esto implica reconocer que no siempre tendremos toda la información disponible y que no todas las decisiones pueden ser perfectas. 4. Mantener la perspectiva. Bajo estrés, es fácil perder de vista el panorama general y centrarse demasiado en los detalles inmediatos. Tomarse un momento para dar un paso atrás y recordar los objetivos a largo plazo puede ayudarnos a tomar decisiones más alineadas con nuestras prioridades fundamentales. En resumen, la toma de decisiones en situaciones de estrés es un desafío para cualquier persona. Pero es algo con lo que todos lidiamos en algún momento. Aunque el estrés puede afectar nuestras funciones cognitivas y amplificar nuestros sesgos, existen herramientas y estrategias que podemos emplear para tomar decisiones más efectivas incluso bajo presión. Al aprender a gestionar nuestras emociones, anticipar posibles desafíos y mantener la perspectiva,
podemos mejorar significativamente nuestra capacidad para tomar decisiones informadas en los momentos más difíciles. La influencia de la adicción en la toma de decisiones. La adicción es un estado en el que una persona se encuentra atrapada en un ciclo de comportamiento repetitivo, a menudo relacionado con el uso de sustancias o la participación en actividades que, aunque inicialmente placenteras, acaban por dominar su vida. El proceso de toma de decisiones de una persona adicta cambia drásticamente debido a la reorganización del cerebro bajo los efectos de las sustancias o comportamientos adictivos. Este video se centra en cómo la adicción afecta el cerebro y la capacidad de tomar decisiones racionales, explorando el proceso desde una perspectiva neurocientífica y psicológica. ¿Qué es la adicción? La adicción puede ser vista como un trastorno crónico que afecta el cerebro y altera el comportamiento. No se trata solo de una falta de voluntad o de un fallo moral, sino que implica cambios profundos en la estructura y funcionamiento del cerebro, particularmente en las áreas responsables de la recompensa, el control de impulsos y la toma de decisiones. La adicción incluye una variedad de comportamientos, desde el uso de sustancias como drogas o alcohol, hasta comportamientos compulsivos como el juego, la comida o el uso excesivo de tecnología. Uno de los principales factores que caracteriza la adicción es el deseo compulsivo o la necesidad incontrolable de consumir una sustancia o participar en una actividad, incluso cuando se es consciente de las consecuencias negativas. Esta compulsión es lo que lleva a la persona a repetir conductas autodestructivas. Y es precisamente donde se puede observar un cambio importante en el proceso de toma de decisiones. Para entender cómo la adicción afecta la toma de decisiones, es fundamental analizar cómo el cerebro responde a las sustancias adictivas o a los comportamientos compulsivos. Una sustancia adictiva, como la nicotina, el alcohol o las drogas, altera los niveles de dopamina, un neurotransmisor crucial para el sistema de recompensa del cerebro. Cuando una persona consume una droga o participa en una actividad adictiva, su cerebro experimenta una inundación de dopamina. Esto genera una sensación intensa de placer, lo que refuerza la asociación entre el consumo de la sustancia y la recompensa percibida. Con el tiempo, el cerebro se ajusta a estos altos niveles de dopamina, lo que significa que la persona necesita consumir más para lograr el mismo efecto. Este fenómeno, conocido como tolerancia, forma parte del ciclo adictivo. Sin embargo, la dopamina no solo está involucrada en la sensación de recompensa, sino también en la toma de decisiones. A medida que el cerebro se adapta a estos niveles alterados de dopamina, las áreas que controlan la toma de decisiones, como el córtex prefrontal, se ven afectadas, lo que reduce la capacidad de la persona para tomar decisiones racionales o controlar sus impulsos. Imagina que tu cerebro es como un coche de carreras. La dopamina es el acelerador, y el córtex prefrontal, que regula el comportamiento, es el freno. En una persona con adicción, la dopamina sobreestimula el acelerador, mientras que los frenos, la capacidad de tomar decisiones racionales, se ven debilitados. El coche sigue acelerando sin control, y aunque la persona es consciente de los riesgos, le resulta difícil detenerse. Uno de los efectos más notables de la adicción es la reducción del autocontrol. Las decisiones de una persona adicta suelen estar guiadas por impulsos inmediatos, en lugar de una evaluación racional a largo plazo de los riesgos y beneficios. En términos neurocientíficos, esto significa que el sistema límbico, que regula las emociones y la recompensa, domina sobre el córtex prefrontal, encargado del pensamiento lógico y la planificación. Las personas adictas a menudo experimentan un conflicto interno. Por un lado, reconocen las consecuencias negativas de su adicción, como los problemas de salud, las dificultades financieras o los conflictos familiares. Sin embargo, su capacidad para tomar decisiones basadas en este reconocimiento está comprometida debido a la dependencia física y psicológica que tienen sobre la sustancia o el comportamiento adictivo. Un ejemplo clásico de este conflicto es el de un fumador. Aunque el fumador puede ser plenamente consciente de los efectos nocivos del tabaco en su salud, como el riesgo de cáncer de pulmón o enfermedades cardíacas, la adicción a la nicotina hace que tomar la decisión de dejar de fumar sea extremadamente difícil. La dopamina liberada por la nicotina refuerza la conducta de fumar,
a pesar de las consecuencias negativas. Y el fumador se encuentra atrapado en un ciclo donde el placer inmediato supera la planificación racional a largo plazo. Uno de los factores que más influye en la toma de decisiones de una persona adicta es la búsqueda de gratificación inmediata. La adicción altera el equilibrio entre las recompensas a corto y largo plazo. La necesidad de obtener una recompensa instantánea, como el alivio temporal del estrés o la euforia de una droga, prevalece sobre la evaluación de los resultados a largo plazo, que suelen ser perjudiciales. Este fenómeno está relacionado con un concepto llamado descuento hiperbólico, que describe cómo las personas valoran las recompensas inmediatas mucho más que las futuras. En otras palabras, cuando se enfrentan a la decisión entre una recompensa pequeña y rápida o una mayor, pero distante en el tiempo, las personas adictas tienden a optar por la primera opción, incluso si saben que no es lo mejor para ellos a largo plazo. El juego compulsivo es otro comportamiento adictivo que ilustra cómo la búsqueda de gratificación inmediata puede distorsionar el proceso de toma de decisiones. Un jugador compulsivo sabe que las probabilidades de ganar son bajas y que a largo plazo está perdiendo dinero. Sin embargo, la posibilidad de obtener una recompensa rápida y la emoción del momento lo llevan a seguir apostando, incluso cuando las pérdidas financieras son evidentes. La adicción no solo altera la forma en que se toman decisiones en el momento del consumo, sino que también crea un ciclo de dependencia en el que las decisiones futuras se ven comprometidas. A medida que la persona continúa consumiendo una sustancia o participando en un comportamiento adictivo, su cerebro sigue reorganizándose, lo que dificulta aún más la toma de decisiones racionales. Este ciclo de dependencia es alimentado por dos factores clave. 1. El síndrome de abstinencia. Cuando una persona adicta deja de consumir una sustancia, experimenta síntomas físicos y psicológicos desagradables, lo que impulsa su deseo de volver a consumir. Esta presión interna para evitar el malestar de la abstinencia puede llevar a tomar decisiones impulsivas y autodestructivas. 2. El condicionamiento. La adicción también está relacionada con el aprendizaje asociativo. El cerebro asocia ciertos estímulos, lugares, personas, emociones, con el consumo de la sustancia o el comportamiento adictivo, lo que activa los deseos y dificulta la toma de decisiones conscientes. Imagina a una persona que está en proceso de recuperación del alcoholismo. Aunque haya tomado la decisión racional de dejar de beber, al enfrentarse a una situación estresante o estar en un ambiente donde solía beber, su cerebro asocia estos estímulos con el consumo de alcohol. Este condicionamiento puede desencadenar deseos intensos, dificultando la capacidad de tomar una decisión consciente de evitar el alcohol. A pesar de los efectos devastadores de la adicción en la toma de decisiones, la recuperación es posible. Uno de los primeros pasos en el proceso de recuperación es restaurar el equilibrio en el cerebro, lo que implica reducir la dependencia de la sustancia o comportamiento y fortalecer las áreas responsables de la toma de decisiones racionales. Existen varias estrategias que han demostrado ser efectivas para mejorar la capacidad de tomar decisiones durante la recuperación. 1. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Esta terapia ayuda a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento disfuncionales que conducen a decisiones impulsivas. La TCC también enseña habilidades de afrontamiento para resistir los deseos de consumo. 2. Mindfulness. La práctica de la atención plena ayuda a las personas a desarrollar una mayor conciencia de sus pensamientos y emociones en el momento presente. Esto puede reducir la reactividad impulsiva y promover decisiones más conscientes y deliberadas. 3. Apoyo social. La participación en grupos de apoyo, como los Alcohólicos Anónimos, ofrece un entorno en el que las personas pueden compartir sus experiencias y aprender de los demás. Esto refuerza las decisiones de mantenerse sobrios o evitar comportamientos adictivos. En resumen, la adicción es una enfermedad que afecta profundamente la capacidad de tomar decisiones racionales. Al alterar la química y la estructura del cerebro, a través de la manipulación del sistema de recompensa y el debilitamiento del autocontrol, las personas adictas a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de dependencia que hace que sea extremadamente difícil tomar decisiones basadas en la razón y el bienestar a largo plazo. Sin embargo,
Comprender cómo la adicción afecta la toma de decisiones es un paso crucial para desarrollar estrategias de recuperación eficaces, mediante la combinación de tratamiento, apoyo y la implementación de técnicas como la terapia cognitivo-conductual. Es posible restaurar la capacidad de tomar decisiones más equilibradas y conscientes, lo que permite a las personas adictas recuperar el control de sus vidas. Este video ofrece una mirada en profundidad a la intersección entre la adicción y la toma de decisiones, destacando tanto los desafíos como las soluciones disponibles para quienes buscan romper el ciclo de la adicción. La relación entre el libre albedrío y la ética es un tema fascinante y complejo. Si consideramos que nuestras decisiones están influenciadas por una variedad de factores, ¿cómo afecta esto nuestra responsabilidad moral? En este capítulo, exploraremos las implicaciones éticas del libre albedrío, analizando cómo nuestras creencias sobre la libertad de elección influyen en la moralidad, la responsabilidad y el juicio. A través de ejemplos y reflexiones, intentaremos desentrañar este entramado ético. Para abordar la ética del libre albedrío, primero debemos entender qué es la ética. La ética se refiere al estudio de lo que es correcto e incorrecto, justo e injusto. Se ocupa de las decisiones y acciones humanas, guiando nuestro comportamiento en la sociedad. Existen diferentes teorías éticas, como el utilitarismo, el deontologismo y la ética de la virtud, cada una de las cuales ofrece un marco distinto para evaluar nuestras acciones. La forma en que entendemos el libre albedrío influye en cómo aplicamos estas teorías éticas en nuestras vidas. La noción de responsabilidad moral está íntimamente ligada al concepto de libre albedrío. Si creemos que las personas tienen la capacidad de elegir libremente, también debemos considerar que son responsables de sus acciones. Pero, ¿qué sucede si el libre albedrío es una ilusión? Responsabilidad. Si nuestras decisiones están determinadas por factores externos e internos que no controlamos, ¿podemos realmente ser considerados responsables de nuestras acciones? Esta pregunta ha desafiado a filósofos y teóricos durante siglos. Ejemplo real. Consideremos a una persona que comete un delito. Si esta persona creció en un entorno violento y no tuvo acceso a educación ni oportunidades, podríamos cuestionar hasta qué punto es responsable de sus acciones. Teorías éticas y libre albedrío. Cada teoría ética aborda la relación entre libre albedrío y responsabilidad de manera diferente. Utilitarismo. Esta teoría sostiene que la mejor acción es la que maximiza el bienestar general. En este contexto, la responsabilidad moral se centra en las consecuencias de nuestras decisiones. Si nuestras elecciones están determinadas, ¿podemos ser responsables de sus resultados? Deontologismo. Esta teoría se basa en el deber y las reglas. Aquí, la responsabilidad moral se enfoca en la intención detrás de las acciones. Si alguien actúa de acuerdo con principios morales, se considera responsable, independientemente de las circunstancias externas. Ética de la virtud. Esta teoría se enfoca en el carácter del individuo. Si el libre albedrío es limitado, ¿cómo afecta esto nuestra capacidad para desarrollar virtudes y vivir una vida ética? 9.5. El compatibilismo. El compatibilismo es una corriente filosófica que busca reconciliar el determinismo con el libre albedrío. Según los compatibilistas, incluso si nuestras decisiones están influenciadas por factores externos, aún podemos ser considerados responsables de nuestras acciones. Libertad como ausencia de coacción. Los compatibilistas argumentan que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros deseos y motivaciones, incluso si estos están determinados. Ejemplo real. Si alguien elige donar a una causa benéfica porque quiere ayudar a otros, esta persona puede ser considerada responsable de su decisión, aunque sus deseos y motivaciones hayan sido moldeados por su entorno. Implicaciones de la negación del libre albedrío. La idea de que el libre albedrío es una ilusión tiene implicaciones significativas para la ética y la moralidad. Si nuestras acciones no son realmente libres, ¿cómo debemos tratar a quienes cometen actos inmorales? Rehabilitación vs. Castigo. Si consideramos que las personas no tienen control total sobre sus decisiones, podemos argumentar que el enfoque debe estar en la rehabilitación en lugar del castigo. Esto implica ofrecer apoyo y oportunidades para el cambio en lugar de simplemente castigar a quienes cometen delitos. Ejemplo real.
En algunos sistemas de justicia, se ha comenzado a priorizar la rehabilitación de delincuentes juveniles, considerando que su entorno y experiencias pasadas influyen en su comportamiento. La influencia del entorno en la ética. El entorno y las circunstancias sociales juegan un papel crucial en nuestras decisiones éticas. Cuando reflexionamos sobre el libre albedrío, es esencial considerar cómo factores como la cultura, la educación y la economía influyen en nuestras elecciones. Cultura y normas sociales. Las normas culturales pueden influir en lo que consideramos ético o inmoral. A menudo, las decisiones que tomamos están moldeadas por lo que nuestra cultura considera aceptable. Ejemplo real. En algunas sociedades, ciertas prácticas que pueden considerarse éticas en un contexto podrían ser vistas como inmorales. En otro, esto plantea la cuestión de si la ética es universal o culturalmente específica. Dilemas éticos y libre albedrío. Los dilemas éticos son situaciones en las que las personas deben tomar decisiones difíciles que implican conflictos entre valores o principios. Estas situaciones resaltan la complejidad del libre albedrío y la responsabilidad moral. Ejemplo real. Imagina un escenario en el que un médico debe decidir entre salvar la vida de una persona a expensas de otra. Este dilema plantea preguntas sobre la responsabilidad del médico y la naturaleza de sus decisiones. En un contexto ético, reflexionando sobre la responsabilidad. La reflexión sobre la responsabilidad moral en el contexto del libre albedrío nos lleva a considerar cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos. Si entendemos que todos estamos influenciados por factores más allá de nuestro control, esto puede fomentar una mayor compasión y comprensión. Compasión y empatía. Al reconocer que las decisiones de los demás pueden estar influenciadas por sus circunstancias, podemos ser más empáticos y compasivos, en lugar de juzgar rápidamente. Resumiendo, la ética del libre albedrío es un campo complejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, la responsabilidad moral y cómo tratamos a los demás. A medida que exploramos estas ideas, es fundamental mantener un enfoque equilibrado y reflexivo. Aunque el libre albedrío puede ser una ilusión, esto no significa que debamos renunciar a la responsabilidad moral. En cambio, podemos adoptar una perspectiva que nos permita ser más compasivos y comprensivos en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Al considerar la ética del libre albedrío, es esencial recordar que nuestras decisiones están influenciadas por una variedad de factores. Este entendimiento puede guiarnos hacia una vida más ética y significativa, donde nuestras elecciones reflejen nuestros valores y principios. La exploración de estas ideas puede enriquecernos a medida que buscamos vivir de manera auténtica y responsable en un mundo complejo y multifacético.